muchas gracias por acompañarnos a este evento. A nombre de los coordinadores, el doctor Manuel Becerra y Alejandro García, les doy la bienvenida a este foro. Entonces, como ustedes saben, va a estar compuesto de 2 mesas, pero antes de que iniciemos con la discusión que hoy nos atañe, si me lo permiten, vamos a platicar rápidamente acerca de la propuesta de la reforma de ley. La reforma que ya se hizo y que ya pasó en el Senado es en el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, en donde prácticamente se exige que todas las películas sean subtituladas al español. La motivación detrás de esta reforma es incrementar el acceso a cines de personas con algún tipo de discapacidad auditiva. En cuanto a la reforma, que ahorita por lo pronto se pasó a septiembre su discusión, las diferencias que tiene con la ley vigente federal de cinematografía son diversas, ¿no? Vamos a platicar rápidamente de algunas diferencias esenciales. Una de ellas es que la ley federal actual únicamente habla del concepto de película, mientras que la propuesta de la ley federal de cinematografía habla no nada más del concepto de obra cinematográfica, sino de también cortometrajes, largometrajes, miniseries, mediometrajes y soporte material. En cuanto a la ley vigente, no hace una referencia a las audiencias en específico y la propuesta de la ley sí refiere que las audiencias son personas titulares de derechos culturales y enlista y garantiza la defensa de estos derechos. Por otro lado, también en la ley vigente se habla de la explotación mercantil de las películas únicamente refiriéndose a medios conocidos o por conocerse, mientras que la propuesta de la ley incluye cualquier plataforma digital, en cualquier dispositivo o medio digital, si se dispone de ellas de manera temporal o permanente, ¿no? Por otro lado, también en el artículo 14 de la ley vigente, tenemos que la producción cinematográfica nacional se considera de interés social, además de que tiene un carácter industrial y comercial. Y la propuesta de reforma no nada más habla de un interés social, sino que incluye los principios de diversidad, de pluralidad y multiculturalidad y perspectiva de género. Además de que en el artículo 37 añade que tiene que haber mecanismos de participación equilibrada entre géneros, pueblos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, comunidad LGBT y la infancia. Pero los artículos que nos atañen el día de hoy, o por los más controvertidos, podríamos decir, es las reformas en específico al artículo 19 y en su caso al 20. Actualmente, en el artículo 19 refiere que los exhibidores deben de reservar un 10% del tiempo total de exhibición a la proyección de películas nacionales, haciendo la salvedad de que no se va a interferir con lo dispuesto en tratados internacionales. El artículo 19 de la reforma propone que se reserve un 15% a la proyección cinematográfica nacional y hace la misma salvedad. Tenemos que en la ley vigente actual no hay ninguna referencia en cuanto a la exhibición en plataformas digitales, únicamente se habla de exhibición de forma general, mientras que en la propuesta de reforma el artículo 20 refiere que las plataformas digitales tienen que reservar un 15% de su catálogo para producciones cinematográficas y audiovisuales nacionales y bueno, atañe a que no excedan de 25 años atrás, ¿no? Habla también de un concepto que es el de productor nacional y que el productor nacional tiene que ser un productor que no esté controlado por la plataforma digital que es la que está dando en exhibición la película. Otro de los importantes cambios es que precisamente estas cuotas mínimas de exhibición del 15% que propone la ley refiere que van a ser vigiladas, ¿no? Van a ser vigiladas por medio de la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Cinematografía y que además va a haber una sanción específica para aquellos infractores del artículo 19. Las motivaciones de estas reformas, pues conforme a lo que refieren en la exposición de motivos de la propuesta, es que es necesaria para poder atender a la expresión cultural de las sociedades, pues porque estas reflejan la identidad del pueblo, las vicisitudes alimentan y retroalimentan todo el imaginario de la nación,
porque pues también pretenden garantizar a la audiencia el acceso a la cultura, así como el ejercicio de sus derechos culturales, para atender a la diversidad y pluralidad y cultura de la nación. Referente al artículo 19 específicamente, la exposición de motivos dice que desde la época del cine de oro ha habido un tiempo mínimo establecido para la exhibición del cine mexicano en pantallas. Y pues dicen que es una acción que busca establecer una base mínima de condiciones equitativas para la producción nacional. Tomando en cuenta un poco esta línea del tiempo, pensando que la primera ley de cine en nuestro país se estableció en 1913, y conforme fue evolucionando, vemos que justamente, o bueno, ciertamente en la época del cine de oro mexicano, la reforma que se hizo pedía que el 50% de las exhibiciones en sala fueran producciones nacionales. Esto cambió en 1992, donde se reforma la ley para ir disminuyendo el porcentaje de exhibición que se exigía en las salas hasta quedar en un 10% finalmente en 1997. Este estudio que realizaron Lucila Hinojosa y José Padrón también habla de ejemplos de cómo la variedad que se, que se que se exhibe en el cine ha ido disminuyendo, ¿no? Mientras hablan de que anteriormente se exhibían un mayor número de películas, últimamente ya en los últimos años, a partir del 2015 que se estudió, pues se ve que se exhibe en salas mucho más, mucha más pocas diversidad de películas, ¿no? En cuanto a la exposición de motivos del artículo 20, que refiere que las plataformas digitales lleven un 15% de exhibición de productos nacionales, pues de la exposición de motivos está en que, por ejemplo, en Europa sí se controla esto. Hay una directiva específica que refiere que al menos el 30% de las obras dentro de las plataformas digitales sean europeas y que cada uno de los Estados miembros tiene que cuidar por ello. En cambio, en nuestro país no existía o no existe hasta el momento ninguna regulación nacional sobre los contenidos cinematográficos y audiovisuales en las empresas digitales. Finalmente, nada más voy a hacer una breve referencia a un comunicado, un pronunciamiento que hicieron todas estas asociaciones respecto de la propuesta de reforma y hablan, en resumen, de la necesidad de definir qué es la calidad cinematográfica y audiovisual, como el rigor profesional y absoluto, respeto a la libertad de expresión y originalidad, que también se debe de incluir la definición de un productor nacional independiente como aquel que no tiene ninguna asociación o vínculo con empresas, pero pues que no se considera y que no se va a considerar un vínculo si hay un acuerdo de distribución o de exhibición con alguna de las plataformas. La diferencia que existe entre la propuesta de reforma que se quedó en el Senado con el pronunciamiento de estas asociaciones es que mientras el artículo 20 de la propuesta de reforma refiere que las plataformas digitales reserven un 15% de su catálogo para producciones cinematográficas nacionales, en el pronunciamiento de las asociaciones sugerían que fuera solamente de un 10% y que además destinaran un 5% de sus ingresos brutos para una inversión directa garantizada en producción nacional y producción nacional independiente de calidad. También vemos que hay una diferencia entre la propuesta sobre incluir productos nacionales dentro de plataformas digitales, nada más aquellos de 25 años atrás, con el pronunciamiento que refiere que sea exclusivamente de 10 años. Habiendo hecho esta introducción, los dejo con el foro, con la mesa 1, que va a estar a cargo de la moderación del doctor Manuel Becerra, que muchos de ustedes ya conocen. El doctor Manuel Becerra es un experto en Derecho Internacional y experto en Derechos de Autor. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Adelante, doctor Becerra. Buenos días. Bueno, el tiempo es limitado, en consecuencia no quiero hacer mucha introducción, simplemente decirles que esta mesa yo tengo programado que van a tener los presentadores 10 minutos para una postura inicial y posteriormente de 2 a 3 minutos.
el orden de exposición en esta mesa que se denomina Retos y Beneficios de la Reforma a la Ley de Cine, es el que está en nuestro programa. En principio está Hugo Villa Smithy, sí, espero haber pronunciado bien el apellido. Vamos a ver una pequeña reseña curricular de Hugo Villa. Él es productor de cine, abogado, especialista en derechos de autor, es originario de la Ciudad de México, se desempeñó como gerente de producción de películas como La Leyenda del Zorro, Troya, Por la Libre, entre otras películas. Se desempeñó como subdirector y director de producción en el Instituto Mexicano de Cinematografía. También fue director de producción del Festival de Cine de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, así como del Festival Internacional de Cine de Los Cabos de Baja California. Ocupó el cargo de director general de la Comisión de Filmación de la Ciudad de México, donde implementó la política audiovisual para la ciudad, además de la Ley de Filmaciones de la Ciudad de México y su reglamento. Durante su gestión aplicó los programas de Procine, fideicomiso que busca apoyar, fomentar y promover el desarrollo de la industria cinematográfica a nivel local. Bueno, estos son credenciales suficientes para decir que es un agente del cine y que conoce bien esta industria o manifestación artística tan importante. Bueno, le doy la palabra al licenciado Villa, recordándoles, bueno, voy a ser un poco malo en la función también del moderador. Cuando se les agote los 10 minutos, yo les voy a poner hacer una seña. Buenos días, y entonces tiene la palabra Hugo Villa. Muchísimas gracias, doctor. Me agrada mucho ver aquí muchas caras conocidas, otras no tanto. Un abrazo fuerte, Víctor, Ramón, por ahí que los veo. Y, por supuesto, muchísimas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a quienes organizan el evento por invitarnos. Mi postura es un poco atípica para quienes hemos estado en la industria durante mucho tiempo. Trato de resumirla muy brevemente primero en saber qué es lo que se protege, qué es lo que pretendemos proteger cuando se decide crear una ley específica o modificar en este caso una ley específica. Y claramente la propuesta es que se proteja primero el derecho de las audiencias a decir qué ver y dónde verlo, el derecho a la libre concurrencia del mercado, que es muy importante para evitar la concentración y los monopolios, y el derecho a la propia expresión cultural. No creo que tenga que entrar en el tema específico de qué significan cada uno de ellos, pero a favor de quién los protegemos, pues primero a favor de los espectadores y después a favor de una industria nacional que genera una cantidad de empleos. ¿En dónde busca hoy el espectador lo que nosotros entendemos como espectáculo cinematográfico o entretenimiento cinematográfico o producto cultural? Pues lo busca sobre todo en las salas, que es nuestra primera puerta de salida y es el espectáculo cinematográfico puro y magnífico que nos encanta, pero también lo busca en las televisoras, en las diferentes charolas de televisión que se ponen y en las plataformas. México tiene más o menos 8.3 millones de suscriptores en plataformas de streaming. Eso significará que unas 4 personas pueden usar cada una de esas licencias, o sea, significa unos 24 millones de personas que están suscritas a alguna plataforma. Y ¿quiénes son y qué venden las plataformas? Pues son esencialmente casi todas son grandes conglomerados tenedores de medios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ayer o antier apareció un artículo periodístico muy interesante sobre una compra que está proponiendo Warner Media de toda el acervo digital de MGM, y con eso convertirse en el segundo después de Disney en tener contenido digital disponible para sus plataformas. ¿Cuáles son los ejemplos que hemos seguido? Casi todas las leyes de cine, incluida la nuestra, pasan a través del rasero francés, y me refiero a la ley, y lo digo de alguna manera como un término sustituible, por el sistema de atención legal que tiene el cine como producto.
¿no? Tiene un monopolio transitorio de películas para las salas, que tiene también limitadas las charolas. Una película para estrenar en cines tiene que esperar 4 meses antes de ir a DVD, 10 meses antes de pago premium, 12 meses antes de pago regular, 30 meses antes de pago abierto, 36 antes de streaming de pago y 48 meses, o sea, 2 años después antes de streaming de video. Es un sistema muy exagerado, a mí me parece, ya lo rebasó por completo la tecnología, en la medida en la que la presencia de los dispositivos digitales para ver una sucesión de imágenes que simulan movimiento concatenadas entre sí con o sin una banda de sonido que la acompañe, que básicamente eso es una obra cinematográfica. Bueno, pues eso se puede ver ya cuando va uno en el metro rumbo al trabajo, y eso lo ha cambiado por completo. El primer modelo es el de subsidios a la producción, y Francia dedica más o menos 476 millones de euros a subsidios a la producción de películas. De esos, y es muy importante decirlo, 200 millones están dedicados a pagar seguros de desempleo para trabajadores temporales del cine, que es algo que sería absolutamente impensable. Ese es el tamaño de subsidios con los que estamos compitiendo, y ahora tendré más abajo tengo una referencia a unos estudios que han hecho un economista francés y un economista coreano sobre sus industrias. Las tablas que se ven aquí, que las tengo muy pequeñitas y déjenme ver si las puedo hacer un poco más grande, que vienen justo de ese estudio, demuestran un poco la irrelevancia de las cuotas de pantalla. En Corea, a pesar de que tienen una cuota de pantalla relativamente baja, hay un pico en la producción y en el bloque del mercado que ocupa el cine coreano, justo cuando se empiezan a reducir esas cuotas en pantalla. Se integran otro tipo de estímulos dentro del sistema de protección coreano, y con eso avanzan un montón. En cambio, en Francia, que es esta de aquí que ven, no sé si ven mi cursor, a pesar de que suben los subsidios y suben los subsidios y suben los subsidios, el market share del cine francés para el 2013, que es cuando cierran este estudio, es considerablemente inferior. Si vemos más a detalle la ficha coreana, el salto es todavía mayor, es como mucho más relevante en ese sentido. Luego, hay un mito que también siempre tenemos que combatir como en las exposiciones de motivos, incluso en el inicio de los esfuerzos para la legislación, que es que el gran cine comercial de los Estados Unidos, y ahora su sucedáneo, que es el gran espectáculo cinematográfico en plataformas, series, etcétera, todo eso a lo que la nueva definición de ley se refiere como audiovisual, o pretende referirse como audiovisual, que viven en la libre competencia y que son grandes productores que arriesgan su dinero. No hay nada más rotundamente falso. En Estados Unidos solamente de devoluciones fiscales en 2017 hay 1.440 millones de dólares metidos en el mercado. Esto es una industria profundamente subsidiada, es una industria que no sería sostenible si tuviera que sostenerse solamente por la inversión. Esa es una de las grandes falsedades que hay que quitar. El mercado no puede financiar a las industrias exitosas de cine, de producción audiovisual por sí mismas, no en las condiciones en las que las entendemos. En el sector, a mí me parece muy brillante de la reforma que propuso la Academia de Artes Cinematográficas. Ya no se puede identificar a los sectores como definiciones estancas, como hasta aquí es el cine y luego esto es la televisión, sino que ya el cruce de definiciones es muy fluido. Las instituciones tampoco pueden ser instituciones estancas, las que lo atienden. Seguimos funcionando con un modelo de IMCINE, además ya muy reducido, muy recortado, que se diseñó por ahí de mediados de los 80s, y eso de ninguna manera puede ser eficaz. Tendríamos que mutar hacia un instituto de cine y audiovisual que tuviera facultades regulatorias y de estímulo sobre la totalidad de la industria de producción audiovisual, y creo que a eso también se encaminaba la reforma que propone la Academia, y me parece muy brillante. Por supuesto hay que fomentar la competencia, evitar estas concentraciones de mercado y oligopolios, primero en las exhibiciones,
Y después, pues es muy claro, hay en las plataformas, que son 80 veces más grandes que las exhibidoras en México, hay 5 grandes plataformas en realidad, y se van a terminar convirtiendo en 2. Blim ya tiene ahora los contenidos de Univision y entonces se convierte en la más grande de lengua española y etcétera. Entonces se van concentrando y hay justo que o romperlo o compensarlo de alguna manera. Y por supuesto las entidades privadas deben pensar también en su propia competitividad, tener claridad y transparencia en costos y flexibilidad empresarial y también flexibilidad profesional. Un poco los profesionales de la industria también tenemos que pensar en salirnos de estas definiciones y sectores estancas y movernos hacia otras formas de pensar y de actuar con nuestro trabajo. Creo que ahí algunos de los sindicatos han sido muy dúctiles en ese sentido, otros no tanto. Pero bueno, pues eso, básicamente esa es mi presentación de inicio y ya discutiremos un poco más. Bueno, muchísimas gracias a Hugo, porque además ocupó exactamente el tiempo provisto. Vamos bueno, a mí me parece que es interesantísimo la primera posición de Hugo Villa, en donde hace hincapié en los subsidios que realmente, aunque las industrias más poderosas que se dicen que juegan en el libre mercado, como sería la de los Estados Unidos, también están de alguna manera subsidiados. Hay que ver también la posición mexicana y los ejemplos también de Francia y de Corea, que siguen siendo una de las grandes industrias mundiales, muestra también la participación en los subsidios. Bueno, es un punto que quizás se pueda discutir. Toca ahora la participación a Edgardo Barahona, es abogado, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él también está especializado en propiedad intelectual. Es un gran aficionado por el cine y esto lo acercó a la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Filmoteca de nuestra universidad, en la que actualmente se desempeña como jefe de análisis y regularización del patrimonio fílmico de la UNAM. Está especializado en lo relativo a la recepción de las obras y la situación de titularidad autoral que conserva, así como todo tipo de transmisiones de derecho. Ha impartido la materia de propiedad intelectual en la Universidad Latinoamericana, de la que ha recibido la distinción de excelencia académica y además ha dictado conferencias en diferentes estados de la República y es coordinador y ponente en los cursos Visión Pirata, Ética en la Producción y Consumo Audiovisual y el Tribunal Modelo sobre Derechos de Autor Cine Audiovisual. Actualmente hace su doctorado en esta Universidad Nacional Autónoma de México y estudia en su doctorado precisamente la garantía de acceso a la cultura en México mediante la debida preservación de obras cinematográficas. Entonces, saludamos y le damos la palabra a Edgardo Barahona. Muchas gracias, doctor Becerra, y muchas gracias a la doctora Ana Alba por la invitación. Yo soy muy cercano y recurrente al Seminario Permanente de Propiedad Intelectual, así que pues es un honor que me hayan invitado. Entonces, bueno, pues agradezco a la doctora Ana que ya dio un contexto histórico bastante preciso de cómo fueron evolucionando las leyes de cinematografía. Yo voy a retomar brevemente ese recorrido, precisamente para intentar ir delimitando cuáles son los aspectos más relevantes de la cinematografía. Cómo empezamos, incluso la exposición de motivos de esta nueva ley hace referencia a allá en el Rancho Grande como la primera película exportable en 1936, y es de destacar que si bien la industria cinematográfica en México se desarrolló principalmente durante los años 30 y en el 42 se creó el Banco Naciones, hasta el 49 pudimos realmente aterrizar un proyecto de ley que fue la Ley de la Industria Cinematográfica, con un reglamento en el 51 y luego una reforma en el 52.
Entonces, a mí lo que me parece interesante rescatar aquí es que va a ser un poco la línea argumental para ir viendo las otras leyes, son un poco las autoridades que van a estar a cargo de la cinematografía, pues esto va a presentar cambios a lo largo de las legislaciones. También el tema del financiamiento, las principales actividades de la industria cinematográfica, que son la producción, la distribución y la exhibición, y que en lo particular a México en este periodo, pues lucharon contra todo un tema de un monopolio de exhibición que limitó en gran medida la producción nacional, o bueno, más que limitarla, la encauzó hacia ciertos intereses oligopólicos. Y bueno, dentro de la Secretaría de Gobernación, que iba a ser la encargada de vigilar esta rama, se creó la Dirección General de Cinematografía. Acá también adquiría esta dirección pues algunos compromisos importantes, como el apoyo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y por consecuente el premio Ariel. Y también esta parte muy importante de la preservación fílmica, que trata de uno, que es crear el registro público cinematográfico que tuvo la Dirección de Cinematografía en Segov, y donde ahí se deberían de haber ido a registrar todos los contratos, convenios, actos de transmisión, etcétera. Finalmente, ya en una cierta evaluación que se hace, algunos sí lo hicieron, otros no. Tampoco, aquí hay una cuestión importante de la obligatoriedad de las disposiciones y también el monitoreo, ¿no? Si se iban cumpliendo o no. Y pues también el tema de formar la Cineteca Nacional, que habría de ser un pendiente de 25 años, ¿no? Entonces, también acá el problema, bueno, no el problema, sino que finalmente la perspectiva en la que se abordó, no tomaron en aquel entonces la obra cinematográfica como el bien cultural que ahora representa, y viéndolo desde un aspecto económico, bueno, las películas se producían, tenían su corrida comercial, pero dado que no existían medios, otro tipo de medios de reproducción como el Betamax, que surgirá en los 80s, y después pues los DVDs, los Laserdisc, y hasta ahora pues este mundo binario en el que consumimos el audiovisual y lo cinematográfico, como que muchas personas no, o sea, como que la preservación quedó restringido a un ámbito casi personal, bueno, particular de los productores, ¿no? Y va a ser un problema que vamos a acarrear a lo largo de todas estas legislaciones. Y bueno, la mejor intención que se tuvo de crear este Consejo Nacional de Arte Cinematográfico como órgano de consulta, que no llegó a tener efectos, no, pero que me llama mucho la atención, que además se conformaba, además de los representantes de la Secretaría de Hacienda, de Gobernación, de Educación Pública, a mí lo más relevante que fueron los otros participantes que me parecen que definen mucho los actores de la industria, como son esta Dirección General de Cinematografía de Segov, el Banco Nacional Cinematográfico, que dejaría de existir en los 70s, pero que tuvo como principal objetivo el financiamiento de la producción de las películas. Entonces, este gran tema del financiamiento pues va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tratar de atacar a través de los estímulos y los fondos. Y luego, estos tres rubros importantes que les decía, como la parte de la producción, distribución y exhibición, y estos actores importantísimos que son los sindicatos de trabajadores, que finalmente con ellos hay que estar teniendo una sinergia. Esta ley iba a permanecer, pese a que Roberto Gabaldón en los 60 intentó promover un nuevo proyecto de ley que finalmente no culminó en los 60. Tendríamos que esperar otros 30 años más, o sea, fíjense que como 43 años en generar una nueva ley, que finalmente pues ya habíamos tenido muchos cambios. En este inter ya apareció el Betamax, ya teníamos el VHS, y por esto quiero decir, pues son nuevas formas de consumir la cinematografía, ¿no? Y hacia allá, esta ley también, a mí me parece muy relevante que la primera ley constaba de solamente 13 artículos a su nivel estructural, después con 15 artículos en compleja, que es la cinematografía. Desde este momento tenemos la parte tan compleja, bueno, que es parte de la discusión del doblaje, de cómo en realidad solo se permitía para documentales y películas de clasificación infantil, y las majors han hecho un esfuerzo grande por de
que se puedan doblar cualquier tipo de películas, que pues es una de las propuestas, ¿no?, que viene. El tiempo de exhibición también fue una de las situaciones relevantes. Ya se venía el Tratado de Libre Comercio, ya tenían a la mira como esta apertura de los mercados, y lo que es muy curioso aquí de resaltar, y Víctor lo domina muy bien, es que en el Tratado de Libre Comercio se establecía una cuota de 30%. Entonces, nuestros legisladores lo llevaron al 10%, y finalmente esto es algo que no, pues ni es congruente con el compromiso internacional, ni beneficia como la competencia, la sana competencia del nacional contra el extranjero, y más que el extranjero principalmente es Estados Unidos. Esta cuota, hablábamos también de las cuotas de exhibición que están en este tercer transitorio, y bueno, una reforma que también se dio en el 96, en la que se adscribe la Cineteca Nacional a Conaculta, y posteriormente pues pertenecerá a la Secretaría de Cultura. Luego vino la ley del 99, vino esta reforma del 99, que pues por muchos es considerado como una nueva ley. Esta ley ya hizo un esfuerzo más preciso por como segmentar más las actividades y ponerle algunas especificaciones. En realidad hay ciertos conceptos esenciales que siempre se mantuvieron en las leyes, siendo la clasificación uno de ellos. Y pese a que se crea la Cineteca Nacional en el 74, pues no se crea, no se reglamenta de la manera más adecuada cómo iban a cumplir los distribuidores en entregar esta copia a la Cineteca Nacional, y finalmente además sucedió la creación de la Cineteca en una época que se crea la Cineteca, 6 años después entramos en una crisis nacional de la producción del cine, y en el 82 pues se quema la Cineteca, y entonces ahí entra como un poco en riesgo este tema de la preservación cinematográfica, y en ese sentido pues un poco limitamos esta situación del acceso a la cultura, de garantizar el derecho cultural como ahora lo estamos intentando hacer, ¿no? Entonces, de esta manera, más o menos similar, en esta misma estructura, llegamos a la nueva ley, y puesto que sé un poco el tema que va a tratar Víctor con ustedes, a mí lo importante se me hará decir cómo estamos abordando el tema de la preservación. Ahora en esta nueva ley le dan a la Cineteca 2 artículos en los que dicen que pues cuando se haga el trámite de clasificación, el productor o distribuidor tendrá que entregar una copia a la Cineteca Nacional. Todavía no queda bien especificado el formato en el que están las complicaciones, porque muchas veces estos trámites se habían estado haciendo mediante la entrega de una copia de la obra en DVD con sello de agua. Entonces, eso no es idealmente la mejor fuente de soporte para preservación, y entonces es uno de los asuntos, creo yo, muy importantes que tenemos que establecer una vez que ya se discuta la ley. Establece la ley que se cuentan con 60 días para publicar el reglamento, y espero que el reglamento sí pueda establecer un formato más idóneo de preservación obligatorio que deberán entregar los productores y distribuidores, pero el gran problema sobre la preservación y el acceso son los derechos de autor y son los derechos patrimoniales, y creo que la ley no es suficiente. Creo que sí estamos en un momento en el que se tienen que generar excepciones para que por lo menos la Cineteca Nacional y los archivos fílmicos en general tengan un derecho conexo de excepción para que fomentar el acceso a las obras cinematográficas como bien cultural y generadores de la identidad, hacer una simbiosis que nos permita, sin lesionar el derecho al libre comercio del titular patrimonial, sí poder promover el acceso a la cultura mediante las obras cinematográficas. Les agradezco mucho su tiempo y les agradezco mucho la invitación a este gran foro de la ley. Bueno, muchísimas gracias a Edgardo Varona, que ha tocado indudablemente aspectos esenciales. En principio, la evolución de la legislación en nuestro país, el problema de los tiempos, que Edgardo pone el acento en lo que tienen los tratados de libre comercio y las diferencias en la legislación mexicana, que esa es una recurrencia muchas veces, que lo hemos visto en nuestro seminario, que se establece una cosa en el Tratado de Libre Comercio, muchas veces que pueden ser benéficos
para los mexicanos, pero la legislación de receptora del tratado internacional no es muy congruente con eso. Y la cuestión de la preservación, que es importante. Ahora, la cuestión reglamentaria, que eso es lo que vendría ante la insuficiencia, como lo dice Edgardo, del proyecto de ley en la regulación del derecho de autor, que es muy importante. Bueno, son puntos que están en la mesa y que yo simplemente subrayo. Toca la participación ahora a Víctor Ugalde. Su ponencia se llama El diablo está en los detalles, que nos hacen un guiño a Ripstein. Por ahí va la cuestión, don Víctor. Bueno, Víctor es guionista, director e investigador de cine, es presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas. Actualmente publica un panorama sobre la industria cultural cinematográfica en la red www.Paso Libre. Aquí lo tenemos, si están interesados se los podemos poner en la red. Es maestro en la licenciatura de cinematografía en la ENAC y en la maestría de cine documental, en el posgrado de diseño y artes organizados por la ENAC y la FAD. Ha escrito o dirigido más de 10 películas de largometraje, como El Extensionista, película que recordamos con mucho cariño, Me permites matarte, Hoy no circula, y La prima, entre otras. Fue nominada por 2 ocasiones al premio Ariel, y entre sus más de 20 publicaciones colectivas destacan Bye Bye, Lumière, con el ensayo Yankees Welcome, también película, digo, muy, muy sobresaliente, por lo menos que conozco y vi. También tiene publicaciones, varias publicaciones precisamente sobre cine. Ha publicado en la revista Cámara de Conacine, Primera Época, y otras más. En fin, es suficiente para decir que sus credenciales son suficientes para decirnos que es una gente conocedora del cine, y concretamente el cine mexicano, que no solamente es observador, sino también es actor del actor en el sentido de hacer el cine mexicano. Bienvenido. Gracias por la invitación, gracias doctor Manuel, gracias Ana. La UNAM nunca nos falla cuando hay que reflexionar sobre el futuro de esta nación. Me voy a ir a velocidad rayo y voy a obviar algunas cosas. El documento se los voy a mandar para que lo circulen entre los 100 asistentes de hoy, porque creo que es muy importante este análisis de la propuesta de la reforma que presentó el senador Ricardo Monreal, y es muy preocupante el dictamen que hizo la comisión de RTC, donde le modificó algunos puntos. La propuesta de reforma de la ley presentada por Ricardo Monreal es buena en lo general, es urgente y sobre todo es necesaria. De la última reforma de gran calado del 99, el mundo se transformó de lo analógico a lo digital y todo cambió menos la ley. Aparte de los avances tecnológicos en estos 21 años, México ratificó la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales en 2005, y en el 2011 se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para proteger los derechos humanos de nuestros connacionales. En la reforma del 2011 también se estableció el principio pro persona, es decir, que en caso de que una autoridad tenga que elegir qué norma aplicar, deberá elegir siempre a lo que más favorezca a la persona. En la iniciativa que hoy nos ocupa, confluyen algunos de los reclamos que hemos venido haciendo la comunidad. La comunidad es muy amplia, ¿sí? Nadie nos puede representar, una sola voz no existe. Hay sindicatos, hay sociedades. Según algunas estadísticas somos 40,000, según otras estadísticas somos 240,000, cuestión de la investigación que hayamos tomado.
a todos hay que consultarlos porque hay un reglamento y hay un debido proceso que es escuchar a todos los que tienen alguna opinión. Nada más de escuchar lo que acabo de esto, voy a tener que empezar diciendo, yo tengo otros datos, ¿sí? Los cineastas hemos sido atendidos en otras ocasiones por Marcela Torres Peinberg y su iniciativa que se frenó porque hubo un enfrentamiento entre los intereses nacionales y los intereses de las transnacionales de la MPA, los grandes distribuidores, representados por Canacine y otras voces paralelas. En otros momentos, también el diputado Sergio Mayer convocó a una serie de reuniones de trabajo y después de un año se volvió a meter a la congeladora, primero porque se invitó a la MPA a la discusión de una ley mexicana, lo que violaba la Constitución Política de la República. Y segundo, porque el presidente de la Comisión de Cultura se inclinaba más por beneficiar y atender a los grandes intereses de las empresas de comunicación, que ya citó Hugo, en contra de las propuestas de los autores nacionales y sus públicos. Espero que esta vez sí lleguemos a buen puerto. El 2021 y la propuesta en Monreal. Por obvio de tiempo, de todos los artículos que se deberían y podrían comentar, me voy a centrar solo en dos. El artículo 8 y el artículo 19. Como tengo tan poquito tiempo, me voy a saltar el 8, que es fundamental, y me voy al 19, que es uno que me parece que no está debidamente, llamémoslo así, pensado y que va a dar mucho trabajo para legislarlo. Hay que tener presente que cuando se aprobó este artículo, México solo produjo 11 películas de largometraje en 1998. Se vivían los efectos de una mala ley de cine de 1992 que entregó el imaginario de los mexicanos a las empresas estadounidenses. En esa época cundió el desempleo en la producción y por falta de películas mexicanas que cubrieran su programación anual, tuvieron que cerrar como efecto dominó la mayor parte de los cines de provincia. Fue un desastre económico y cultural. Gracias a que la democracia real entró a la Cámara de Diputados en la legislatura 57, se logró la reforma del tiempo de la ley, ¿sí? No se pudo implementar la reserva del 30% de exhibición para nuestro cine, tal y como lo establecía el Telecán, porque los senadores priistas solo aceptaron una reserva del 10%. Se nos prometió que en cuanto incrementáramos la producción, se incrementaría la reserva para la exhibición. En estos 20 años, el cine mexicano pasó de 16 mencionadas a un promedio de 190 largometrajes en el 2017 al 2019, ¿sí? Sin embargo, ahora esa reserva ya no existe. En sentido contrario a lo que afirmó el pasado 23 de abril la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del TEMEC, senadora Claudia Ruiz Massieu, sí es necesario hacer una reserva de pantalla para tratar que las inversiones nacionales se puedan recuperar y así garantizar la libertad de expresión y la libertad de elección de los públicos. Si alguien permite y limita la libertad de elección del público, son las empresas dominantes de la distribución y exhibición mediante malas prácticas comerciales. En este cuadro hemos hecho 1,455 películas en 10 años, de las cuales más de 562 largometrajes no han logrado estrenarse en las salas de nuestro país debido a la voluntad de las empresas dominantes, con la lamentable omisión cómplice de la Secretaría de Economía, la COFESE, y hoy de la Comisión del Seguimiento del TEMEC, que se preocupa más por un 15% que está en el anteproyecto y no ve ni detecta las malas prácticas de las transnacionales de la comunicación. En este tipo de prácticas
han provocado una pérdida superior a los 10,000 millones de pesos en la producción a valores actuales. Situación escandalosa a la que había que agregar el costo de otras 500 cintas que solo lograron estrenarse en la Ciudad de México y se redujeron sus posibilidades en un 80% de recuperar sus inversiones. Mi pregunta es, ¿qué tipo de ciudadanos estamos formando mediante la imposición del cine estadounidense? ¿Y cuáles queremos formar si no se garantiza la libertad de elección? Con solo 90 películas en promedio, 89, los norteamericanos ocuparon el 22% de los estrenos, pero por el número de copias ocuparon más del 70% de todas las pantallas del país en todo el año. Todo esto está publicado en el sitio de Paso Libre, diagonal, detrás de la pantalla, Víctor Ugalde, Greco, y es muchísimo más amplio. Hay datos puntuales de las malas prácticas. Aquí vean un ejemplo. En el 2019, 6 películas fueron estrenadas con más del 60% de las pantallas. Existían 7,493 pantallas en el país y vean los números. Es una situación que va incrementándose y que afecta tanto al cine nacional como al cine mundial. Si tuviéramos unos legisladores conocedores y comprometidos con la operación de la industria, ya estaríamos tomando medidas de emergencia que están en el TEMEC, que estuvieron en el Telecán por competencia ruinosa mientras discutimos esta propuesta de reforma. En el artículo 19 de Monreal solo se reserva un pobre 15% y de inmediato el dictamen de la comisión de TRTC le corrigió la plana y lo redujo al 10%. Para esto se invocó el cumplimiento del TEMEC, pero se olvidan los senadores que hay que vigilar también las obligaciones contraídas en otros convenios, en otros tratados, el de los derechos humanos, el de la diversidad cultural, el de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y me puedo extender largamente. ¿Cuál de todos los compromisos debe de prevalecer? La Constitución nos dice que es lo que apoya a las personas, es decir, a los autores y no a las empresas. Para abonar a la reflexión la importancia de este artículo, me permito recordarles que en el propio TEMEC se cuenta con un capítulo de excepción para las industrias culturales. Ahí están muy bien detalladas en el artículo 32.6, ¿sí? Hay excepciones para esta actividad, por lo cual sí podemos tomar muchas de las medidas. Me acuerdo que en 1992 nos dijeron que no se podían hacer muchas cosas en las leyes secundarias y gracias a nuestro arrojo logramos revertir los 20 años de malos efectos del Telecán en materia de cultura, pero no lo hemos logrado en materia de comunicación con nuestros públicos. Vean este ejemplo. En la década de los 80 producíamos 90 películas de largometraje y se vendían 400 millones de boletos al año. De esos, la mitad consumían cine mexicano, ¿sí? Ahora vean este cuadro, ¿sí? Que para que vean los efectos del 94 al 99, el promedio anual de consumo de cine mexicano bajó a 1 millón, de 200 millones a 1 millón. Logramos subir con Fox a 10 millones al año. Ahora, ya con el primer año de gobierno de AMLO, estamos a 35. Paso a concluir, todos estos datos están aquí y ya me hicieron una mención de tiempo, déjenme pasar aquí. Aquí vienen los efectos de la dominancia de las transnacionales, las malas prácticas, y paso a la conclusión. Por todo lo anterior y regresando a la propuesta monrealista del artículo 19, primero, si se llega a aprobar en los términos propuestos, sería una pesada losa para la libertad de comercio justo, lo que implicaría una violación a la Convención de los Derechos Humanos y a la Constitución Política de la Nación. Recordemos lo que nos dice el artículo 28.
Segundo, ningún legislador puede privilegiar el control del mercado beneficiando a las grandes empresas de la comunicación y perjudicando a los pequeños productores y distribuidores. Esto va en contra de la Constitución. Se refiere a esa propuesta del 45%. Eso va en contra de las reglas del mercado. No se puede aprobar el 45%, más bien se debe de limitar a un 10% para que esté en las mismas condiciones que el cine mexicano. A todo el cine mexicano le dan el 10% y a una empresa transnacional que estrena masivamente le dan el 45%. Ese es un despropósito que nos podría matar legalmente. Tercero, en el trajín de la propuesta monrealista desapareció la obligación de establecer una media de continuidad. Es urgente incluirla para equilibrar las relaciones entre productores y exhibidores, ya que actualmente favorecen de forma desproporcionada a estos últimos. No abundo más por el tiempo. En muchas plazas del país, las cadenas de cine son monopolio y en otras su presencia es dominante. Por esto es necesario garantizar la diversidad de programación para que exista la libertad de elección y garantizar la comunicación de la libertad de expresión de los mexicanos. No a la censura por parte de los particulares. A reserva de mejor opinión, proponemos que sea el 10% para los estrenos. Con esto se cubren todos y cada uno de los cines existentes en el país. Y así el público realmente va a decidir qué quiere ver sin que se lo impongan el mismo título cada 20 minutos. Dejo en el aire que esta propuesta de ley se tiene que empezar a discutir desde su nombre. Hoy se llama Ley Federal de Cinematografía y le cambiaron a Ley Federal de Cinematografía y del Audiovisual. Pero de acuerdo a todo lo que hemos signado en el mundo, debería de llamarse Ley Federal de la Industria Cultural, Cinematográfica y del Audiovisual, porque sus alcances son completamente distintos. Y hay que ver con lupa el capítulo 6 sobre el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual, porque de entrada algunas de sus partes son un franco retroceso a la participación democrática que se había obtenido desde 1985. La comunidad participaba en la toma de decisiones y ahora hemos regresado al verticalismo. En resumen, si se va a legislar sobre el tema, los especialistas deben y tienen que conocer realmente cómo funciona la industria cultural cinematográfica. Esta serie de artículos que publicamos ahí se hizo con ese fin. Todos los datos que se necesitan están en esa red. Tiene que tener clarísimo a quién quieren beneficiar, pero sobre todo deben de partir de que el mercado cinematográfico y el mercado ¿cómo se llama?, de la televisión son fáciles de acotar y pervertir mediante la dominancia de escasos jugadores. Pero por sobre todas las cosas, deben de tener presente que cada vez que un ciudadano hace una película, está utilizando la libertad de expresión garantizada en los artículos 6 y 7 de la Constitución, y que cada vez que se le niega su exhibición, por los motivos que sean, es una forma de censura y una violación al derecho de la libertad de elección de los públicos. Gracias, me salté el 8, que es fundamental, pero se los mando. Es muy interesante lo de Víctor Ugalde, porque precisamente va a ser objeto de discusión esta relación entre derechos humanos, el derecho humano a la cultura, las disposiciones del artículo 1 de la Constitución, del bloque constitucional en materia de derechos humanos, y por otra parte los tratados internacionales en materia de comercio. Es interesante, y el fondo de la situación, que es la reserva de las pantallas, que es, bueno, lo vamos a ver, no es una cosa nueva. Yo lo he visto discutir desde precisamente el Telecán, y esta necesidad de hacer un equilibrio ante la fuerza de las empresas transnacionales. Pero bien, son elementos de discusión
Víctor, nos están viendo 118 personas solamente en esta plataforma. Hay otra plataforma y además esto se está grabando y va a difundirse. Me parece que son elementos importantes para la discusión de la ley. Bueno, sin más, me toca presentar a Juan Ramón Obón. Es licenciado en Derecho. Él siempre dice, orgullosamente egresado de la UNAM, textual. Es escritor, guionista, con cerca de 140 guiones escritos y filmados, socio vitalicio y fundador de la Sociedad General de Escritores de México, de la SOGEM, y miembro vitalicio de la sección de autores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana. Podemos decirlo, es un reconocido experto en derechos de autor. Ha sido miembro de la Comisión Jurídica de la Legislación de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores y fue durante 5 años coordinador de la Comisión de Propiedad Intelectual en la Barra Mexicana de Colegio de Abogados. Es representante de México en diversos eventos internacionales, autor de innumerables artículos y monografías sobre el tema, varias obras que inclusive hemos presentado en nuestro seminario de propiedad intelectual. Le voy a ceder la palabra para no ocupar más el tiempo a nuestro querido amigo Ramón Obón. Muy buenos días a todos y bueno, realmente con esta breve tiempo que tenemos, antes que nada quiero estimar que en gran medida yo comparto la opinión de Víctor Ugalde, compañero con el que hemos estado en muchas batallas por nuestro cine. Desde luego aquí hay una cuestión interesante que yo quiero plantear. Cualquier tópico, cualquier artículo que tenga el proyecto sería objeto de discusión y de análisis por mucho tiempo. En obsequio a la brevedad, trataré de exponer en términos muy generales mi punto de vista. Voy a iniciar con una pregunta. ¿Es necesaria la reforma a la ley? La respuesta es sí. ¿Cumple el proyecto presentado en el Senado con esa finalidad? Sinceramente, mi respuesta es no. El proyecto consta de 67 artículos y queda en una gran similitud de igualdad con 58 de la vigente ley, no obstante haber sido derogados los artículos 33 a 38 que se incorporaban en el capítulo referido a la industria cinematográfica. La vigente ley se le da la característica de orden público de interés social, cuestión que ya no veo en el proyecto. Sin embargo, hay que destacar 3 artículos muy importantes, que además tienen perfecta relación. Primero, el artículo primero establece el objetivo claro de nuestra ley. Entre las cosas es la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional. El artículo cuarto, y sigo con la ley, señala que la industria cinematográfica nacional, por su sentido social, y lo subrayo, es un vehículo de expresión artística y educativa y constituye una actividad primordial sin menoscabo de su aspecto comercial. Finalmente, el artículo 14 establece que la producción cinematográfica nacional constituye una actividad de interés social por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman. Si aplicáramos o si hubieran aplicado esos 3 artículos por el Ejecutivo, estaríamos hablando de otra industria y estaríamos hablando de otro cine en nuestro país. Creo que en ese sentido, esos 3 disposiciones que ahora están incorporadas en el proyecto no se han cumplido a cabalidad, ¿no? Desde luego, el proyecto es coincidente en muchos artículos, pero entran a apuntillar con cuestiones del audiovisual. Aquí me surge una inquietud para mí en el aspecto del audiovisual. Cuando hablas de la industria cinematográfica, y luego dicen, y audiovisual, la industria audiovisual es un amplio
abanico de situaciones. Estamos, por ejemplo, todos los aspectos de multimedia, todo lo que es la producción audiovisual en televisión, que ya está metido en la Ley Federal de Telecomunicaciones, etcétera. Yo siempre he preocupado en ese sentido por una ley exclusivamente cinematográfica. Los aspectos culturales, ¿no?, son muy importantes, y creo que en esos 3 artículos está la preservación de nuestra cultura y nuestra identidad. Uno de los añejos problemas que hemos tenido, y que creo que es un freno en este momento para cualquier evolución realmente de una estructura sólida para nuestra ley, es el añejo problema de la inclusión del cine en los acuerdos comerciales, lo que tal como ocurre nuevamente dentro del TEMEC, al ser considerado como un servicio de esparcimiento, vedándole todos los aspectos artísticos y culturales inherentes a la creación. Desde siempre se ha luchado por excluir al cine de esos tratados comerciales. Un ejemplo de lo mucho que se podría presentar. En el año 2017, en agosto, ahí estuvo presente Víctor, estuve presente yo y estuvo presente el licenciado Rosas Priego. Se organizó en la UNAM, a través del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, un seminario bajo el rubro El Tratado de Libre Comercio y la Industria Cinematográfica Mexicana, en la que participaron los colegas que he dicho, y en esos ensayos críticos que fueron publicados por la universidad a través de la Facultad de Contaduría y Administración, todos tienen un denominador común y una propuesta concreta: sacar al cine del Tratado de Libre Comercio, que en esos momentos estaba por revisarse. Lamentablemente, fue predicar en el desierto, como es fácil constatar. Un agravante en el proyecto, y es una constante durante toda la reforma, para mí es incorporar el término audiovisual. Hablar de industria audiovisual, como le dije, sería incorporar una serie de factores, y para mí es mezclar las cosas. Tenemos que buscar un proyecto de ley que vaya más allá. Se incorporan aspectos como los derechos de las audiencias, que son situaciones que vienen a colación desde la reforma constitucional, que se incorporan en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde en alguna forma sí le veo algún sentido. ¿Por qué? Porque ahí se están concesionando los espacios de radioeléctricos por el Estado a través de permisos o concesiones. Y en el caso del cine no hay concesiones, ¿no? Yo siento que si analizáramos esos capítulos, el 7º y el 8º del proyecto, vemos que realmente no nos aportan nada con relación a esa situación de un derecho de las audiencias. Para mí esto es peligroso porque puede abrir un problema de una censura previa o de un cuestionamiento a la libertad de expresión de todos nuestros cineastas. La nueva ley tendría que centrarse precisamente en la obra cinematográfica. El proyecto trae más que otra cosa la intención de regular los contenidos en las transmisiones vía streaming, en las plataformas digitales. Es decir, si nosotros vemos el artículo 3º que se refiere a definiciones, creo que en ese sentido ese artículo sale sobrando totalmente. Hay situaciones que no se tienen, es decir, no sé qué impacto jurídico pueda tener la definición de ópera prima, por ejemplo, ¿no? Cuando hablan de obra audiovisual, lo reducen al término series o seriales episódicas. Bueno, entonces aquí estamos incorporando en la obra audiovisual el término telenovelas, por ejemplo, porque es una serial. Es decir, desde luego dice el proyecto que eso está en combinación o está en concordancia con la Ley Federal de Derecho de Autor, las definiciones. Eso no es cierto. No hay una definición así en la obra audiovisual. Aquí esta situación está metida con calzador para justificar precisamente todo ese aspecto audiovisual enfocado hacia las plataformas digitales. Nuestro problema es mucho más complejo. A ver, Víctor hablaba del artículo 19 de la ley, que es el reflejo, es el tiempo del tiempo en pantalla, sobre el cual se ha peleado mucho.
En su momento, cuando se peleó por la constitucionalidad del doblaje, las exhibidores y las majors americanas, con el sofisma de que no llegaba a los analfabetos el doblaje de las películas, era importante el doblaje. Me imagino que en el purépecha o el náhuatl o en el otomí o el tzotzil era muy importante que vieran las 50 obras de Grey para ver cómo la mujer es un objeto sexual y no un ser humano que tiene derechos humanos completos, ¿no? O ver pues Tijuana como un prostíbulo o o Traffic, puedes decir, donde somos el país oscuro y negro en comparación a los Estados Unidos, lleno de belleza y de flores. Eso es lo que va y transgrede toda nuestra política cultural que debería estar preservada y está preservada en el artículo 1 de la ley. Este es el grave problema que tenemos. Es decir, esto cuando se gana ese amparo, que fue un regalo de la Suprema Corte de Justicia a los exhibidores, ¿no? Olga Sánchez Cordero, que era una de los ministros que se opuso a la inconstitucionalidad del artículo 8, les dijo, señores, ya la ganaron, no abusen. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo tenemos. Las exhibiciones de las películas en nuestras salas cinematográficas es película subtitulada, película doblada, película en cuarta dimensión, y el caso es, como decía Víctor, con pocas películas, pues realmente nos cooptan casi inclusive más del 90% de pantalla. Es sabido que a últimas fechas los cabilderos de las majors están desgarrándose las vestiduras porque dicen que no hay trato nacional, que no hay igualdad. Pues les voy a copiar, les vamos a comprar esa idea. Si hay trato nacional, entonces vamos a garantizarles nada más el 10 o el 15% de pantalla. Porque ahorita como está, la lectura aquí es no que nos estén dando a la industria nacional el 15 o el 10% del tiempo de pantalla. Hay que ver la lectura al revés. Le estamos garantizando a los Estados Unidos en sus empresas el 90 o el 85% del tiempo de pantalla. Es decir, en ese sentido y bajo esa perspectiva, los cineastas mexicanos somos cineastas de segunda en nuestro propio país. Esto realmente nos lleva a hacer un análisis profundo de lo que queremos en nuestra ley. Víctor propone una definición más amplia en cuanto a los aspectos culturales de la industria, ¿no? Creo que este proyecto, mi querido Manuel, mis queridos compañeros, y termino con esta exposición muy general, es que tenemos que entrar mucho más a la reflexión, realmente a trabajar un documento y no por la prisa sacarlo adelantemente. Hay una buena intención, pero esto no es suficiente y el proyecto no basta ni cumple las expectativas que estamos esperando los cineastas mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. Me parece que eso ya complementa una serie de posiciones en relación con la ley que están en la mesa de discusión. Quizás queda el artículo 18, discutirlo. Pero bueno, ahorita en ese momento tenemos, de acuerdo con el mecanismo de funcionamiento de la mesa, tenemos 2 minutos para aquellas ideas que se hayan quedado en el tintero y que ahora tienen posibilidades ustedes de exponer. Empezamos entonces como en el orden inicial. Esto significa que tendríamos a Hugo Villa en principio, ¿no? Con 2 minutos. Voy a hacer lo más breve que pueda. Yo sí creo que la integración del producto cinematográfico, de lo que nosotros entendemos como película, al mercado audiovisual integral debe estar ya en las reformas que se propongan y se tiene que pensar así. En mi presentación citaba que hay poco más de 8.3 millones de usuarios, de suscriptores de plataformas de streaming en nuestro país. De esos 6,5 más o menos son de una sola plataforma de streaming. Eso significa que tienen ya de entrada mucho más mercado que quienes habitualmente asisten al cine. Esto es esos poquito más de 10 millones de personas que vamos al cine 2 veces o más
durante el año. Bueno, pues aquí ya hay 24 millones de personas que tienen acceso a las plataformas, y el no entrar con el espectáculo significaría dejar lo que pasó ya en esta pandemia, ¿no? Que nos quedó muy claro. Sacamos por completo los cines de la jugada cinematográfica y quedamos exclusivamente sometidos a la programación del algoritmo mágico que tienen las plataformas para decirnos: esto es lo que quieres consumir, esto es lo que tú tienes ganas de ver, y eso me pareció ominoso. Y luego veo por ahí algunos comentarios y preguntas que tienen que ver con por qué la industria mexicana tendría que tener alguna protección. Bueno, pues porque en mi misma exposición lo puse ahí con una estadística, porque estamos compitiendo con una industria, digo, además de la relevancia cultural y de la excepción cultural, estamos compitiendo contra una industria que tiene 1.400 millones de dólares al año en subsidios. Esto es, imagínense que nosotros tenemos una milpa en la que producimos maíz y nos obligan a producirlo con coa a manita, y competimos contra un productor de maíz en Kansas que tiene subsidios para comprar tractores, para empacadoras, para congeladoras, para trailers. Me explico, por 1.400 millones de dólares. Esto es, si uno pone juntos lo que dedica el IMCINE, ya muy mermado y golpeado y desecado, al apoyo a la producción, más lo que cuesta operar el IMCINE, más lo que cuesta operar Estudios Churubusco, más lo que propio Estudios Churubusco puede de repente cofinanciar algunas producciones, por ahí un piquito que le sobra. Estamos hablando de poquito más de 600, 800 millones de pesos al año, cuando mucho, más los 750 millones de pesos del IMCINE, 1.500 millones de pesos, contra una industria que tiene 1.400 millones de dólares al año, solamente cuando producen en Estados Unidos. Si se fijan en las columnas, voy a mandarles también la presentación, la columna tiene una de subsidios en el Reino Unido, y el Reino Unido, en tanto que tienen cercanía idiomática, por supuesto, pero además de formación de actores, esos subsidios del Reino Unido son muchos subsidios que terminan yendo para, en vez de Warner Brothers Incorporated, que está en Los Ángeles, hay un Warner Brothers Limited que tiene sede social en Londres, y entonces la convierten en una coproducción europea. Como ejemplo así de bote pronto, yo trabajé y gané muy buen dinero, y lo agradezco como obrero cinematográfico, en una producción que se llamó Troya, por ahí del 2003, una producción de Warner Brothers, que si uno la busca, busca la ficha técnica, es una coproducción Inglaterra-Alemania, con Brad Pitt, producida por Warner Brothers, me explico, estrenada en Los Ángeles. Entonces, bueno, pues es como un poco, es jugar, como si metieran, ahora que el Canelo Álvarez tuvo una victoria tan resonante en contra de este último inglés, es como si metieran a un peso minimosca a boxear con un campeón mundial de peso completo. Bien, entonces tiene la palabra Edgardo Barona. Edgardo. Muchas gracias, doctor Becerra. Muchas gracias. Pues finalmente, pues estamos ya en la aldea global de Macri, y en el tema de la industria cinematográfica, pues el cine definió el comportamiento audiovisual de nuestra especie, de nuestra sociedad, y por ello también, pues nunca ha dejado de ser un fenómeno del todo internacional, ¿no? Porque la industria cinematográfica implica muchas etapas, desde, por ejemplo, la producción de la película virgen, que a nosotros en la Segunda Guerra Mundial fuimos un poco favorecidos por coparticipar en Estados Unidos en lo del Escuadrón 201, y a contrario Sensu, pues Argentina la tuvo muy difícil y no pudo desarrollar una industria cinematográfica en cierto tiempo, ya precisamente por la carencia de los materiales. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la industria cinematográfica es toda una cadena de producción en donde, como bien señala Hugo y el doctor Obón, pues si finalmente uno compite contra un sujeto, un actor económico que te rebasa en capacidad, en industria, en creación, bueno, pues eso desbalancea mucho las cosas. Más allá de que, como por ejemplo veo una de las preguntas en el chat, ¿cuál sería la razón
que nos inclinamos más al consumo de cine extranjero, pues es el colonialismo cultural. Claro. O sea, finalmente es una cuestión de escape de cómo, si nosotros tenemos unas ciertas ventanas para ofrecer obras, mensajes y eso, y estas ventanas en un 85-90% del que estamos hablando, están ocupadas por estos actores económicos preponderantes, pues bueno, no nos deja mucha oportunidad. Esa es la razón por la que yo insisto una y otra vez en la preservación fílmica del cine nacional y permitiendo un acceso a partir de la restricción a ciertos derechos privados de los productores, porque en la medida en la que nosotros no tengamos una oferta cultural nacional a la cual acceder, pues no nos queda de otra más que estar yendo al Warner Brothers, al Fox y etcétera. Entonces, bueno, finalmente creo yo que este tema de que por lo menos 25 años, no, pues deberíamos de exhibir, o sea, nosotros somos una potencia mundial, o sea, las películas del cine de oro que construyeron identidad, construyeron urbanidad, tenemos que devolverlas al pueblo, o bueno, a la sociedad civil, para que ellos puedan seguir nutriéndose de coordenadas que lo puedan ayudar a construir una identidad nacional. Reitero mi agradecimiento por la invitación. Bien, muchas gracias. Víctor Ugalde. Voy a referirme al artículo 8, no voy a dar toda la exposición en cuanto a lo que se necesitaba hacer y nada más voy a llegar a las conclusiones haciendo unas pequeñas observaciones. Era necesario reformar el artículo 8 de Cinematografía de 1999 porque se beneficiaban unas cuantas empresas, lo cual resultaba injusto para el resto de los distribuidores. Gracias a la nueva reforma, es un avance en materia de derechos humanos y culturales y evita la competencia desleal de las empresas de la MPA al doblar sus productos y competir, lo que ya mencionó Ramón Obón, lo que dijo la maestra Olga Sánchez Cordero. La propuesta monrealista está mal redactada. Imagínense empezar una propuesta que dice por regla general en una ley. Bueno, es como para atacarse de risa. Y después hablan de que, se podrán doblar, etcétera. Es violatoria de un chorro de convenios internacionales. Resumo, si se llegara a aprobar en los términos propuestos ese artículo 8, sería un grave retroceso en materia de inclusión de los discapacitados. Violaría la Convención de los Derechos Humanos y la Constitución Política de la Nación, por lo que van a llover amparos. Segundo, ningún legislador ni ninguna autoridad del Ejecutivo pueden afectar los derechos de los autores de una obra al imponer que cuando se exhiba en nuestro país, estas deberán de ser exhibidas cuando menos en un 45, 50 o 60%. Tercero, la obligación de contar con versiones subtituladas y dobladas es incosteable para los más de 60 distribuidores pequeños que son los que traen las películas de la diversidad del mundo. Conociendo las prácticas de la industria, los ciudadanos de los estados de la República seguirían sin poder elegir en qué tipo de versión quieren consumir, ya que las distribuidoras les impondrían en vías de hecho la versión doblada, como surge ahorita, ¿sí? Y se continuaría con su adoctrinamiento ideológico para convertirnos en un estado asociado como Puerto Rico, pero sin derechos. Continuaría la competencia desleal y el dumping. Quinto, los discapacitados auditivos serán nuevamente discriminados para acceder al cine mexicano. Ellos no tenían este beneficio porque no había subtítulos. Si se le quita esa obligación de marzo, los vamos a volver a poner en, en un corralito. Por último, hasta el momento nadie me ha podido responder esto, he preguntado en el Senado, pero hasta donde yo sé, por el reglamento interno de la Cámara de Senadores, no se puede modificar el mismo artículo 2 veces en un año, ¿sí? Ya se modificó el artículo 8, se tiene que quitar de la iniciativa de Monreal y mantenerlo tal como está, porque sí fue, un avance. A reserva de mejor opinión, mi sugerencia es que no se toque el artículo 8º vigente y se elimine este artículo en la propuesta de Monreal y en el dictamen de la Comisión de RTC. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Ramón, tiene la palabra.
Cómo no, gracias. Aquí la cuestión es muy interesante. ¿Qué se quedó en el tintero o qué se queda en el tintero en esta propuesta? ¿Qué pasa con garantizar la exhibición de los documentales? Tenemos grandes documentales en México, pero no tienen espacio para exhibirse. Planteamos el asunto del doblaje, planteamos el asunto del tiempo de pantalla y planteamos el asunto de los subsidios. ¿De qué sirve tener un subsidio que en ese momento está muy mal regulado en la ley? Si de pronto hay una gran cantidad de películas que se han realizado y entran a un cuello de botella porque no existen espacios suficientes para poderles dar salida. Luego, entonces, esta situación está planteada por una situación de competencia desleal, abierta y completa de la industria preponderante, que sabemos es la industria norteamericana. La ley no habla ni tiene una normativa que proteja a la industria cinematográfica nacional contra prácticas de competencia nocivas propiciada por la industria preponderante. No se atiende ni se ha atendido, y ese es un problema, a la redistribución del peso en taquilla, donde quien arriesga es el productor y es el que menos gana. Y el sector de exhibición es el que mayores beneficios tiene, el que no arriesga, y tiene, incluyendo ingresos importantes, incluyendo los que derivan de las dulcerías y de los cobros de publicidad en los anuncios antes de las películas, de los cuales nuestro cine no se beneficia en nada. ¿Cuál fue la respuesta del exhibidor cuando se pidió el peso el peso en taquilla? Ampararse. Ganaron el amparo porque nuestra industria está atomizada. Y de ahí la respuesta fue que lo ganaron y ellos aumentaron el precio del boleto. Creo que, para concluir, lo importante aquí es realmente meditar a fondo toda esta situación, ver con la gente especializada en esa situación cómo podemos llevar a cabo una verdadera e efectiva modificación a la ley y no estar jugando con cuestiones que en este momento pues nos dejan un poco en desamparo. Hay muchos pendientes en la industria. Tenemos que defender básicamente nuestra identidad cultural y sobre todo apoyar lo que es el derecho a la cultura, el acceso a la cultura y la libre expresión consignadas como derechos humanos en nuestra Constitución. Es todo lo que yo podría decir por el momento. Muchas gracias a todos y me da mucho gusto verles y les mando un abrazo. Manuel, encantado de estar contigo de nuevo. Muchas gracias. Bueno, terminamos nuestra mesa. Eso no significa que no se siga discutiendo la temática ahora desde otras perspectivas y que eso va a ser un complemento. Así es que yo sugiero que este panel, si tiene preguntas para la siguiente mesa, sería interesante, ¿no? Complementaríamos la discusión de este asunto. No quiero problema. Bueno, entonces, muchas gracias.